quiere decir unas palabras. Cuando quiera, Ana. Simplemente dar las gracias al Centro Artístico por organizar esto, a las personas que están aquí y sobre todo a él, que es el que va a hablar. Es que le acabo de contar una cosa y me ha dicho que la diga, la voy a decir. Yo cuando empecé a dar clase, el único consejo que yo daba clase en instituto, claro, que me dio mi padre fue que no dejara nunca ningún alumno atrás y que los que viera, aunque viera que iban así, y yo he tenido una vista para detectar siempre al que paracho porque tenía problemas y sacarlo adelante. Ese fue el único consejo. Un día me acuerdo hablando con los hijos del Lecua, me decían eso, que ellos lo que hacían era hablar con su padre de fútbol. Digo, no, yo de fútbol no, pero... Entonces, muchísimas gracias a todos los que están aquí y vuelvo a repetir gracias al Centro Artístico y gracias a él además, porque su familia y la de mi padre también se conocían mucho, yo lo recuerdo mucho. Gracias a todos. Bueno, pues repito las buenas tardes, el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión del Centro Artístico. Pensamos en el Centro Artístico que hay figuras, personajes que merecen de cuando en cuando ser recordadas sin esperar a los centenarios, bicentenarios, cincuentenarios, que bueno, son números redondos y es lógico que está muy bien, invita a ello y está muy bien, ¿no?, que se hagan. Pero hay personajes que no tienen que esperar a estos 100 años, 50 años, a alguna cifra redonda, sino que merecen ser recordados de cuando en cuando, como es el caso de don Emilio Orozco. Con esta mentalidad, el Centro Artístico desde hace unos años ha impulsado, ideó y desarrolló el ciclo que hemos dado en llamar El Recuerdo de. Y en este ciclo se está homenajeando, se está recordando de manera sencilla, pero cariñosa, sincera, breve, pero entrañable, a muchos personajes, no solo de Granada, aunque principalmente granadinos, pero de toda España. Por ejemplo, por no ser prolijo, solamente los dos últimos recuerdos han sido para Alfredo Arrebola y para el escritor Gregorio Morales, por ejemplo. Y hoy, como todos sabemos, nos trae aquí el recuerdo de don Emilio Orozco, esa figura que tan gratísimo recuerdo dejó en Granada, en todos sus alumnos y en todos sus conocidos y en toda la ciudad. Lo va a recordar José Ignacio Fernández Duñac, nacido en Granada, digamos que a mediados del siglo XX, licenciado en Filología Hispánica, profesor de Lengua y Literatura Española en diversos institutos, académico de las Buenas Letras de Granada, muy joven, fue durante varios años crítico cinematográfico de Ideal y todos conocemos su obra, sus estudios sobre la poesía del siglo de oro, de española en general, pero principalmente de la antequerano granadina del siglo XVII, sus ediciones de Collado del Hierro, de Agustín Collado del Hierro, de Soto de Rojas, etc. Es también especialista en Elena Martín Vivaldi, y se lo digo como anuncio de que próximamente, dentro de 3 meses, creo que está programado, no recuerdo exactamente, creo que en febrero está programado también una nueva jornada de este ciclo, que va a ser el recuerdo de Elena Martín Vivaldi y que también la va a protagonizar José Fernández Duñac, a lo cual ya les invito desde ahora. Muchísimas gracias a todos y sin más preámbulos,
cedo la palabra a José Ignacio. Muchas gracias, José Ignacio, por aceptar la invitación del Centro Artístico, y tienes la palabra. Pues muchas gracias, Juan. Y a... Ahora. Se oye mejor ahora, ¿no? Gracias, Juan, a ti y a toda la directiva del Centro Artístico por haberme invitado a este acto que para mí es muy especial, y a todos ustedes, los asistentes, y sobre todo en esta tarde que se presta a tulipa, mesa camilla, lectura y copita de coñac, ¿no? Y sin embargo, pues aquí estamos rindiendo tributo a don Emilio Orozco Díaz. Cuando Juan me propuso la charla, pues rápidamente la acepté y además me llenó de ilusión, ¿no?, hablar de don Emilio. Pero también inmediatamente me llegó el vértigo y la pregunta. Y yo decía, bueno, ¿quién soy yo para hablar del profesor Orozco Díaz? Yo no soy más que un alumno suyo. Yo tuve la suerte de que me dio clase a mí, a toda mi promoción. Creo que fue en quinto de carrera. Su asignatura sobre el siglo de oro, ¿no? Y para mí fue algo deslumbrante. Entonces yo puedo hablar aquí como alumno que fui y que tuve la suerte de asistir a sus clases, pero también voy a hablar como lo que soy, como lector de don Emilio y de su obra. A manera de enmarque biográfico y atendiendo simplemente a características y datos puramente académicos, don Emilio Orozco Díaz nace en Granada en 1909 y fallece también en Granada en 1987. Desde el ambiente que él vivió en el colegio, él mismo lo confirma y lo expresa en un magnífico artículo sobre Soto de Rojas. Vale. Bien, ¿se oye ahora mejor? Vale. Muy bien. Como estaba comentando en un artículo sobre Lorca y el ambiente escolar de Lorca, él afirma que solo dictaba 11 años del plan estudiado por García Lorca, concretamente el plan de estudios de bachillerato de 1903. Durante la época de instituto suya, él compaginó los estudios de instituto con los estudios de la Escuela de Arte y Oficios, ¿no? Animado sobre todo por el crítico y pintor y escritor Marino Antequera, gracias a las cualidades que tenía don Emilio sobre el dibujo y la pintura. Ya nos encontramos con dos elementos que son fundamentales en su obra, que son el arte y la literatura. Esas son dos cuestiones que ya iremos arrastrando a lo largo de toda esta charla. Sin embargo, él se inclina y lo afirma en varias ocasiones por la literatura, gracias a tres lecturas: el romancero gitano, los poemas árabes o andaluces traducidos por don Emilio García Gómez, uno de sus maestros, y las soledades de Góngora clasificadas por Damaso Alonso. Esas tres lecturas le empujaron ya a él a surcar el camino de la literatura sin abandonar nunca el arte. Y esto es una de sus grandes cualidades. Durante la década de los 30, pues es el paso por la Facultad de Filosofía y Letras, se licencia en 1932 con la calificación de sobresaliente y premio extraordinario, y durante la década de los 30 emprende ya la labor docente como profesor de plástica en la Cátedra de Arte, compaginada con las clases en el Instituto Ganivet. Ingresa también como profesor de Filosofía y Letras en la asignatura Lengua Española y Composición. Y también, durante la década de los 30, emprende ya su faceta de investigador. Uno de sus primeros artículos, creo que es el primero, es sobre los Menas. Empieza haciendo artículos sobre arte y lo escribe conjuntamente con un gran amigo, con Jesús Bermúdez Pareja,
Creo que es el primero, había que confirmarlo, donde se confirma única y exclusivamente la bibliografía de don Emilio es en el estudio recopilatorio que hizo la profesora María José Sánchez Montes, que lo hizo en Ínsula y luego creo que pasó a los estudios... Sánchez no, Montes. ¿Eh? Sánchez no. No. No es Sánchez. No. Es María José Montes, María José Montes. Perdón, me he equivocado. Bueno, esto es San Antonio. Gracias por la puntualización. Y en la década de los 40, concretamente en 1940, gana la oposición a cátedra de Lengua y Literatura de Enseñanzas Medias, impartirá clases en los institutos Ángel Ganivet y Padre Suárez. En el 44 ya es doctor, con una tesis que versa sobre Pedro Atanasio Bocanegra, arte, el pintor, y la escuela granadina, y muy pronto, muy joven, alcanza también la cátedra universitaria. El profesor Sánchez Trigueros ha resaltado los tres centros que abarcan la obra, la vida académica de don Emilio, ¿no? Que son los dos institutos, ¿no? Ángel Ganivet y Suárez, y muy especialmente la Facultad de Letras. Sánchez Trigueros escribe, y cito: en estos centros, conscientes de la importante misión de sensibilizar literaria y artísticamente los niveles más jóvenes de la enseñanza, don Emilio desarrolló una actividad fascinante, inolvidable y trascendente para todos los que tuvieron la suerte de disfrutar de sus horas de clase, en las que proyectaba sobre los alumnos su sabiduría pedagógica, la que acaba de comentar aquí su hija Ana, su amplio y profundos conocimientos literarios, su pasión por los textos, su emoción al leerlos, su placer a explicarlos, su aguda y fina percepción crítica y también su energía y autoexigencia. Esta charla lo que va a hacer realmente es ampliar estas palabras de Sánchez Trigueros. En el 45 entra en la Academia de Bellas Artes como académico de número, es vocal también del Patronato de la Alhambra. Como gestor, decano de Filosofía y Letras, primer vicerrector de Extensión Cultural, director del Servicio de Publicaciones y dentro de otras parcelas de la vida cultural granadina, pues hay que resaltar que participó activamente en la creación del Museo Provincial de Bellas Artes, del que fue miembro fundador, así como director desde el 56 hasta el 72. Y con la colaboración de Antonio Gallego, otro de sus discípulos, don Emilio sitúa al museo donde está actualmente, ¿no? En la primera planta del Palacio de Carlos V. Asimismo, es muy reconocida su labor dentro del Patronato de la Alhambra, el Generalife, Fundación Rodríguez Acosta, etcétera, etcétera. Fue también miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, como he dicho, y fue académico correspondiente de la Real Academia de la Lengua y de Bellas Artes de San Fernando. En 1977 quiero resaltar que don Emilio fue el primer responsable del encuentro de Francisco Ayala desde el exilio con Granada. Y además en un momento políticamente delicado, lo que se llamaba la Semana del Miedo. Él lo recibió en dos actos, en Filosofía y Letras y en el antiguo Banco de Granada. Toda esta situación, todo este encuentro está también relatado perfectamente por el profesor Sánchez Trigueros en un artículo publicado en el Boletín de la Academia de Buenas Letras. Y don Emilio, rompiendo con su, y cito textualmente, decidido propósito de no escribir con extensión sobre la obra de un escritor contemporáneo en vida del mismo, hace un estudio magnífico sobre la obra de Francisco Ayala, El Jardín de las Delicias. Y él le corresponde con un relato, El Caballero Granadino, que detrás de esa figura de ficción, basada en un personaje del Quijote, evidentemente, como propone Sánchez Trigueros, está don Emilio. Sin embargo, Orozco sí es verdad que propicia, aunque él no hace estudios de autores en vida, con esta excepción, propicia
que otros estudiaran sus contemporáneos. Por ejemplo, él dirige la primera tesis doctoral sobre Rafael Guillén, que la realiza el profesor José Ortega, como poeta narceo-antino, y desde aquí pues, expreso un sentido recuerdo a su memoria por su reciente fallecimiento en el Carmen de Ainadamar. Bien, he dicho que yo podía hablar de don Emilio como alumno y como lector. Voy a empezar a hablar de don Emilio como alumno. Hay una anécdota que creo que es bastante significativa de lo que era él como profesor en la clase. Antes, como todos ustedes saben, se fumaba en la clase, era habitual. Había algunos profesores que no querían que fumáramos y evidentemente, bueno, pues por echar el pulso a la autoridad, pues fumábamos, decía y tal, y que ahí estaba la tensión. Sin embargo, don Emilio cuando entró, y además lo recuerdo con nitidez, el primer día de clase se sienta, se saca 2 paquetes de tabaco de los bolsillos de la chaqueta y dice: señores, aquí el primer fumador soy yo. Les ruego que no fumen, que si alguien tiene interés de fumar, sale, a mí no me molesta, no me interrumpe la clase, se fuma su cigarro y vuelve. Evidentemente, nadie salió y nadie fumó un cigarro. Ahí nos dio una primera lección, el primer día, una lección de autoridad moral. No de autoritarismo. El autoritarismo, por regla general, ridiculiza a las personas. Por regla general, no, siempre ridiculiza a las personas. La autoridad moral la engrandece. La segunda lección fue una autoridad intelectual y académica. Y esa es la que desarrolló a lo largo de todo el curso. Yo tenía bastante interés en conocer sus clases de Siglo de Oro, ¿no? Primero por lo que había oído en los pasillos, lo que era don Emilio, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, porque yo estaba dentro, y todos prácticamente estábamos dentro de la crítica altuseriana, marxista, el materialismo histórico, y queríamos saber lo que decía el profesor que representaba la crítica estilística, la crítica idealista, la escuela de Damaso Alonso, etcétera, ¿no? Dentro de mi ingenuidad yo pensaba que las clases de don Emilio pues, iban a ser una panorámica del Siglo de Oro, con todo lo que eso supone, una gran panorámica, la novela picaresca, Cervantes, el Quijote, el teatro, Lope, Calderón, etcétera, ¿no? Y sin embargo nos encontramos en las clases que él nos ofrece una síntesis poética. Empieza con Garcilaso, sigue con Castillejo, Fray Luis de León, Fernando de Herrera, San Juan de la Cruz y Góngora, terminó con Góngora. Este itinerario que nos propuso lo entendí yo con el tiempo después. Y me di cuenta que don Emilio lo que hacía era que nos presentaba una veta llena de ramificaciones, que eso es también muy propio de su forma de trabajar, ¿no? Nos hablaba del petrarquismo, nos hablaba del italianismo, nos hablaba de la respuesta castellanista de métodos tradicionales, Castillejo, de la ascética, de la prosa religiosa. Me acuerdo cuando un profesor, alumno suyo, Cristóbal Cuevas, publicó una edición en cátedra y él vino tan ufano, tan contento enseñándonos la edición de uno de sus alumnos, profesor de la Universidad de Málaga. También nos hablaba de la depuración poética, de la mística, y sobre todo nos estuvo hablando de la modernidad de los clásicos. La modernidad no está en la vanguardia. La modernidad, la transformación real está siempre en la lección que ofrecen los clásicos. Nos habló de la nueva poesía, del gongorismo, etc. Veía yo que esa síntesis era mucho más que una síntesis, era todo un universo que él nos ofrecía desde su cátedra. Pero también nos ofreció una trayectoria, una trayectoria que recorre toda su obra. Un recorrido que iba de lo humano a lo divino, de Garcilaso a San Juan, de la sensualidad, de lo material, Garcilaso, Herrera, Góngora, a lo espiritual, San Juan, Fray Luis. Y luego me doy cuenta con el tiempo que esta arquitectura estaba ya en un libro suyo que se titula Grandes Poetas Renacentistas. Cuando yo leí este libro por primera vez, me encuentro que ahí estaban sus clases, ¿no? Este libro se publica en el 88 y luego se reedita en el 2004 por
otro discípulo suyo, José Lara Garrido. José Lara Garrido, que de la Universidad de Málaga, tengo que resaltarlo forzosamente, ha homenajeado a la obra de Orozco de la mejor manera que se puede homenajear, publicando y reeditando gran parte de su obra, a través de la Universidad de Granada, del Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Málaga, la Diputación de Córdoba, presentando textos olvidados e incluso algún inédito, como son los sonetos de Góngora y la antología comentada por don Emilio. Y luego pues lo enriquece, bueno, pues con estudios preliminares, notas complementarias y tal. Pero esta es la mejor forma de homenajear a don Emilio, editándolo y reeditándolo, como lo ha reeditado Sánchez Trigueros en temas, una obra que ya hablaremos de ella, en una obra fundamental que es tema del barroco. Don Emilio entraba en las clases, al menos lo recuerdo siempre con un libro en las manos, sin apuntes, casi una ficha, nos daba la clase, no solía desviarse de los temas que trataba y no solía hacer acotaciones, ni excursos, ni paréntesis. Iba a lo fundamental, daba la clase y tal. Sin embargo, cuando hizo algún paréntesis, algún comentario colateral, siempre era interesantísimo y eso hace que uno lo recuerde con interés. Y siempre relacionado con la pintura y la literatura. Recuerdo cuando nos habló por primera vez del velado de la sierra, al atardecer en las tardes de otoño, ahora se puede ver, ese tono rosáceo que adquiere la nieve de la sierra cuando el sol declina. Y también lo recuerdo cuando nos habló cómo él iba con su amigo a La Vega a pintar, recuerdo que habló también de Marino Antequera, y querían detectar el rayo verde, ese rayo que en algunos momentos muy determinados, sobre todo al caer el sol, hay un destello casi milagroso. Ellos querían captar ese rayo verde. E incluso recuerdo que decía que con unos pañuelos blancos miraban al pañuelo, luego miraban el sol a ver si surgía ese destello. Pues bien, leyendo la semblanza granadina de don Emilio, concretamente en las páginas dedicadas a su maestro, el arabista García Gómez, ya citado, encontramos un texto donde rememora esta misma búsqueda, pero ahora íntimamente ligado al acto de la lectura, cuando él por las tardes iba a la Alhambra, a los jardines de la Alhambra. Y lo cito: y con el libro en las manos, esperé la puesta de sol encendido en el horizonte. Si no llegué a ver el surgir del ansiado rayo verde, sí lo contemplé en la tersa blancura de las páginas del papel marquilla del libro. El hecho de impartir las clases para él era algo que lo concebía más, y también lo estoy citando, más como un arte que como una ciencia. No me extraña el comentario que acaba de hacer Ana Orozco. Eso que él le aconsejó a Ana es lo que llevamos años ejerciendo en la enseñanza y la llamamos diversificación, una enseñanza en la diversificación. Y él ya se adelantaba a eso que parecía un descubrimiento. Bien, las clases, repito, más como arte que como ciencia, gracias a lo cual, para sentir y comprender en profundidad la obra literaria, se ha de arrancar siempre del texto mismo y expresar, cito a Orozco, esa inicial vibración emocional, el rayo verde, ante el fenómeno artístico. Y él habla del fenómeno artístico, no habla del fenómeno literario, porque funde normalmente la literatura con el arte. Por ello, esto constituye la base de una cultura estética que enriquece, por supuesto, lo humano. Ahora voy a comentar mi percepción de la obra de Orozco como lector. Desde luego sería por mi parte presuntuoso intentar abarcar el universo investigador de don Emilio. Él integra, como digo, desde el comienzo la literatura y el arte, hasta el punto que son fronteras muy difusas entre ambos modos de expresión. Y también es pionero con esto de otro ejercicio intelectual, de lo que ahora mismo se considera que es la interdisciplinariedad, y que es algo que lo tienen todos los grupos de investigación actuales. De hecho, los
los tres volúmenes que se hicieron en su honor en la Universidad de Granada se titulan justamente así, Estudios sobre literatura y arte, porque son dos elementos expresivos que no se pueden separar dentro de su obra. Nos vamos a centrar evidentemente en lo literario y dejamos a un lado, orillamos todo lo que es el arte y la historia del arte. Por supuesto, orillamos la monografía sobre Velázquez, sobre Alonso Cano, sobre Sánchez Cotán, la cantidad de artículos sueltos que tiene sobre el Greco, los hermanos García, Bocanegra, Pedro de Mena, etc. Destaco un estudio magnífico que tiene sobre Miguel Ángel y el juicio universal, que lo incluye en su libro Mística, Plástica y Barroco, en el que habla de un aspecto que él trata mucho en el barroco, pero sobre todo el barroco pictórico, que es la continuidad espacial dentro del cuadro. Esa continuidad espacial que va hacia dentro del cuadro, como es el caso del juicio universal, o esa continuidad espacial que sale del cuadro y de la que hablaremos más adelante y quiere captar la atención del receptor. También ha estudiado pintores contemporáneos, Rodríguez Acosta, López Mezquita y su gran amigo Manuel Maldonado. Y también dejó a un lado estudios de arquitectura, o sus recorridos por la Capilla Real, la Cartuja de Granada, la Fundación, el Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta, etc. Me voy a centrar, como digo, en el aspecto literario, sobre todo en cuestiones generales de su método de trabajo, y la iré intercalando con algunos conceptos de sus estudios literarios y sobre su teoría, vamos a decirle así, vamos a llamarla así, su teoría barroquista. Don Emilio siempre parte del texto, para expresar y transmitir esa inicial vibración emocional de la que ya he hablado ante el fenómeno artístico. El texto es el fundamento en cualquier estudio filológico, esto es una obviedad, ¿no? Pero esta obviedad a veces se olvida y nos encontramos con ensayos que lanzan una teoría pero no se sustentan en textos, de manera que hacen literatura sobre la literatura. No es el caso de don Emilio, está a años luz de estas actitudes. Y él se fundamenta en el texto, pues, primero porque es el elemento básico de estudio en cualquier tratado filológico, también como fuente histórica y como respaldo documental a sus teorías, como veremos. Es un análisis y unas conclusiones que siempre están reflejados mediante una gran claridad expositiva. Esto es importante. También es muy obvio, pero es que hay que resaltar a veces lo obvio porque uno en otros ensayos no lo percibe, ¿no? Para él la obra de arte, y lo dice, es un acto de comunicación fundamentalmente, pero también el estudio crítico es otro acto de comunicación. Él seguía la famosa frase de Ortega, de que la claridad es la cortesía del filósofo, pero para él la claridad también es la cortesía del ensayista, del crítico literario. Emilia de Zuleta, en su Historia de la Crítica Española Contemporánea, sitúa a Orozco dentro de un grupo de escritores universitarios, un importante grupo de escritores universitarios, formado antes de la Guerra Civil. Díaz Plaja, Carlos Clavería, Zamora Vicente, Joaquín de Entreambas-Aguas, Sánchez Barbudo o José Manuel Blecua. Escritores cuya obra empieza a ensancharse y a tomar cuerpo inmediatamente después de la contienda. Pero además, escritores que recogen y continuaron la investigación erudita de un Menéndez Pidal, de la escuela de Dámaso Alonso, e incluso la búsqueda de conceptos generales que están en Ortega, que están en Eugenio II o Américo Castro y otros muchos maestros. Pero además, estos jóvenes escritores universitarios, entre ellos, confluyen con los trabajos de estas grandes figuras, con lo cual se crea un caldo de cultivo fundamental para entender la obra de todos ellos y especialmente de don Emilio. Hay algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención y que he admirado y que creo que es una de sus grandes lecciones permanentes, y es que siempre en cualquier tema que trata aporta una visión personal. Esto es fundamental. También es muy lógico, pero ese es el reto que todo ensayista, que todo estudioso de la filología debe llevar a cabo. Evidentemente, una idea singular y sustentada con datos.
Esto es fundamental. Y lo resalto porque a veces me encuentro, y ahora sobre todo, ¿no?, con ensayos que nos apabullan con los datos, las fichas, los testimonios, los nombres propios, las fechas, los títulos, pero detrás de todo ese tsunami culto uno se encuentra con pocas ideas o ninguna, o incluso un tópico que va rebozado como si fuera una idea personal, pero no deja de ser tópico, ¿no? Y apenas existen en estos ensayos que aquí de alguna manera resalto, existen una aportación individual, singular sobre el tema que trata. Yo siempre pienso que los datos están en Google, pero las ideas están en el ser humano. Y esa es la lección de Orozco, siempre está aportando una idea, y es la lección de muchos de sus discípulos. Algunos los he citado y los estoy citando aquí, que siempre aportan una idea, esa vieja escuela que siempre aporta una idea, siempre aporta algo, iluminando el horizonte que trabajan. Este enfoque personal del tema que trate, evidentemente está en sus trabajos científicos, trabajos eruditos que van enfocados, dedicados a la atención de la comunidad científica, trabajos muy especializados. Pero también lo más curioso es que este enfoque personal él lo traslada a sus textos más divulgativos, que también los tiene, destinados a la consulta de los estudiantes y de los profesores. Voy a poner un ejemplo. En 1953 él publica un monográfico sobre Góngora. Es un monográfico que tiene un tono fundamentalmente divulgativo. Un monográfico que va acompañado de una antología. Se basa en los textos de Artigas sobre la biografía, en Dámaso Alonso, etc. Pero él ya aplica su visión personal sobre Góngora. Bien, este texto de Góngora del 53 pasa a la historia de la general de la literatura hispánica, coordinada por Guillermo Díaz Plaja y prologada por Menéndez Pidal. Y el Góngora de esta historia general es el Góngora de Orozco de 1953. Cuando uno contrasta, y además yo lo hice en un artículo, la visión de manual, vamos a decirlo así, que da de Góngora don Emilio Orozco, se aparta totalmente de todas las visiones que se iban arrastrando en los textos de divulgación de historia literaria hasta Albor. Era casi como un verso suelto, y así lo destaco en el artículo que hice hace tiempo. Y no es porque choque con las teorías del momento, es que él asume las teorías del momento y aborda otra visión. Esto es fundamental. Pero es que también cuando él interviene en la historia de la literatura española, de Diez Borque, en las dos ediciones que se hace, la del 75 y el 80, él se encarga de escribir las características generales del siglo XVII, y da también una visión muy singular, muy personal del siglo XVII, sin chocar con las visiones generales de este tema, pero aportando, repito, unos puntos muy interesantes y muy personales. Nos encontramos con una obra también, y esto es otra característica a destacar, una obra crítica permanentemente abierta, en continua reelaboración y en transición, siempre. Eso se ve perfectamente en los títulos que él da a muchos de esos ensayos, que denotan una constante provisionalidad. Introducción a un poema barroco granadino, 1955, es el estudio suyo sobre Soto de Rojas. Él le llama introducción, pero es mucho más que una introducción. Es que hay un texto por el que hay que pasar obligatoriamente cuando uno quiere adentrarse en el paraíso cerrado de Soto de Rojas. Es un paso obligatorio. O incluso en el último libro que él publica, los estudios estilísticos que él hace sobre Santa Teresa, lo subtitula, se lo publica la Diputación, Notas sueltas de lector. Y esto es importante, de lector. Es un lector que le habla a otro lector. Y eso veremos que él lo dice luego, lo voy a comentar más adelante. Y hay un capítulo que reza:
nota previa a una nota suelta. Siempre esa provisionalidad, ¿de acuerdo, Antonio? Lo estuvimos hablando un día, tú me lo decías, no está todo terminado. Cuando él reedita un texto, no lo reproduce tal como quedó. Siempre lleva acotaciones, siempre lleva anotaciones y él reedita algo que a su vez lo transforma. De esa obra abierta que está. Por ejemplo, el Góngora de 1953 aparece en Taurus en el 84 bajo el título Introducción, estamos siempre en lo mismo, Introducción a Góngora. Entonces, él reproduce en el texto de Taurus del 84 el estudio suyo de Góngora y le añade, que esto es importante, que casi la mitad del libro o más de la mitad del libro, 42 notas adicionales que son comentarios distribuidos por temas sobre décadas de bibliografía gongorista, con lo cual aporta al investigador un material riquísimo de primera magnitud. Pero es que además añade a esta publicación del segundo Góngora, vamos a llamarlo así, 2 artículos nuevos sobre la polémica de las soledades. No reproduce, como digo, transforma, rehace. Yo cuando me encuentro esta situación siempre me viene a la cabeza la misma palabra: honestidad. Y también otra cuestión, él tiene muy presente al lector, porque él también se considera lector, como acabamos de ver. El Orozco dialoga con el lector, desea que el lector sea un ser activo y, cito, y que reciba, cito, no pasiva y pacientemente, sino de forma activa, comentarios, referencias y reflexiones para que simultáneamente a la lectura reafirme o discuta, dice, reafirme o discuta lo leído, a fin de que posteriormente desarrolle por su cuenta lo que aquí se anota, ya ampliando o reafirmando, ya rectificando y contradiciendo. Fin de la cita. Es decir, quiere una persona activa, que lea, que aprenda, que discuta, incluso que contradiga, con lo cual él también está dando a entender que sus teorías se transforman, cambian, son, vuelvo a insistir, un perfecto ejemplo de honestidad humana y académica. Orozco crea a lo largo de su carrera una teoría crítica sobre poesía y pintura, concretamente sobre el Renacimiento, Marianismo y Barroco, absolutamente coherente, llena de conexiones entre unos temas y otros. Crea una trama de interrelaciones siempre que van de la literatura al arte y del arte a la literatura, sin fijar una frontera, como ya he apuntado, entre ambas modalidades expresivas. Esta trama de conexiones se instaura, y además lo comenta el profesor Sánchez Triguero, otro de sus grandes discípulos, en temas del barroco, que además lo subtitula Poesía y Pintura. Temas del barroco, que es su primer libro estrictamente literario. Anteriormente había publicado una monografía sobre Bocanegra, del 47. Este es un libro germinal dentro de la carrera de Orozco, porque a partir de temas del barroco se irá ampliando, se irá configurando toda su trayectoria investigadora. Aquí aparece ya una de las características que él defiende sobre el barroco, de lo aparente a lo profundo. La expresión barroca siempre va fluctuando de lo aparente a lo profundo. Le da mucha importancia en temas del barroco a la ideología del Concilio de Trento, ideología que le daba mucha importancia al arte, a las imágenes, a lo visual. Empieza su estudio sobre el bodegón barroco, están aquí. La vinculación entre la pluma y el pincel, hace una relación entre pintores, poetas y poetas, pintores, que hay que pasar por ella obligadamente cuando uno se adentra en la poesía del siglo de oro. Y muy importante, porque además lo destacó la crítica en unas reseñas que están como adenda en la edición que hace el profesor Sánchez Triguero sobre temas del barroco. ¿Qué destacó la crítica? 2 aspectos que les llamó muchísimo la atención. El retrato a lo divino, que luego lo amplía
en estudios sucesivos, y la concepción del paisaje. Aquí ya está el paisaje, pero dentro de lo que es la vinculación temática entre el jardín y las ruinas, que deriva luego a una concepción del tiempo bersoniana absolutamente, hace unas reflexiones muy interesantes. Pero también en temas del barroco está otro aspecto que él irá desarrollando más adelante, que es el sentido pictórico del color en la poesía barroca, o en la poesía manierista. Él lo estudiará luego en Herrera. Como digo, él consideraba el barroco, y era para él una de las grandes esencias y uno de los grandes argumentos para defender muchos de los mitos que había sobre el barroco, un movimiento que va de lo aparente a lo profundo. Y él se apoya, lo tiene como lema de autoridad, en los famosos versos de Machado extraídos de Proverbios y Cantares, que él reproduce en varios momentos de su obra. Era una especie de lema que él tenía. Leo a Machado: el pensamiento barroco pinta virutas de fuego, hincha y complica el decoro. Esto es lo aparente. Vamos a lo profundo. Sin embargo, hay siempre un ascua de veras en su incendio de teatro. Esto es lo profundo. Es decir, este ascua de veras es el drama del hombre del siglo XVII. Y es lo que a Orozco le interesaba. Al final lo que le interesaba era el hombre, el individuo, el ser humano. Su método de trabajo va de lo concreto a lo general, lo inductivo, ¿no? Pero también hay un movimiento inverso, que va de lo general, contexto histórico, ambiente social, movimiento artístico, etc., a lo individual, el autor o el tema concreto que trata. Voy a poner un ejemplo de cada uno de estos métodos de análisis. El primero, de lo concreto a lo general. Pero antes voy a hacer una acotación. Para don Emilio, los tres movimientos que ocupan el siglo de oro, que es el Renacimiento, el manierismo y el barroco, el Renacimiento como clasicismo y el manierismo como anticlasicismo y como movimiento intermedio entre el Renacimiento y el barroco, y ya luego el barroco como anticlasicismo propiamente dicho, con todas las características que él da que no vamos a entrar porque no da tiempo. Evidentemente mantienen un orden cronológico: Renacimiento, manierismo y barroco. Pero para él son movimientos dúctiles, movimientos que se van transformando, que se van superponiendo. El Renacimiento le da temas al manierismo y el manierismo lo recoge, lo rehace y pasa al barroco. En ningún momento ve estos movimientos como estructuras históricas que pueden estar enmarcadas en unas fechas determinadas. E incluso él tiene una polémica discute en un artículo la tesis de José Antonio Maraval sobre el barroco, en un libro, La cultura del barroco, que él sí establece el barroco como una etapa histórica, como una estructura histórica dentro de una fecha determinada y tal. Para don Emilio no, el barroco sobrepasaba incluso el siglo XVII, y ahí está su estudio sobre el poeta Porcel y Salablanca y el barroco del siglo XVIII. Pero es que además para don Emilio el barroco como movimiento morfológico sobrepasa su propia época, y ahí está el estudio que hace, que ya he apuntado, sobre el Jardín de las Delicias de Ayala, donde le ve características barrocas, pero como manifestaciones morfológicas y características manieristas. Bien, dicho esto, que es el preámbulo para esta primera característica de lo inductivo, es decir, de lo particular a lo general, vamos ya al caso. Góngora. Don Emilio coge varios sonetos de juventud de Góngora, lo particular, lo analiza y detecta en esos sonetos las características manieristas, es decir, plurimembraciones, correlaciones, lo que Dámaso Alonso llamaba la geometría del petrarquismo. No voy a entrar en ese tema. Él ve que el joven Góngora asume características del manierismo. Y de ahí parte a lo general, le sirve para reforzar A, las características del movimiento manierista, B, para dar a entender que un mismo autor puede tener características manieristas y a su vez barrocas. Por tanto, la
utilidad de estos movimientos se ven en la misma práctica y, como decía antes, en los textos. Pero esto hace lo mismo con Cervantes. La primera parte del Quijote la considera manierista, no voy a entrar en los contenidos, mientras que la segunda parte es un ejemplo de literatura de novela plenamente barroca. Y también en Lope, en su estudio de El peregrino en su patria. Bien, este es el primer ejemplo que he puesto del carácter inductivo de su método de trabajo, de lo concreto a lo general. Vamos ahora a lo contrario, de lo general a lo individual. Y lo vamos a extraer concretamente de su libro Poesía y Mística, Introducción a la Lírica de San Juan de la Cruz. Una de las muchas aportaciones que él tiene a los estudios de la mística es concretamente cómo resalta algo que la crítica prácticamente no había percibido. Es el ambiente conventual carmelitano, el ambiente cultural y espiritual que se vivía en los conventos de la Reforma de Santa Teresa, de las Descalzas. Y él ve que en esos conventos, en la vida conventual, se le daba muchísima importancia a la representación. Las posadas, por ejemplo. Las posadas no eran ni más ni menos que una representación en el claustro sobre la huida de Egipto y se iba llamando de puerta en puerta en el claustro, que eran las posadas. Y otro tipo de representaciones que él destaca. Pero es que también el canto es muy importante dentro de la Reforma carmelitana y dentro de los conventos. Lo mismo que la transmisión oral, y la transmisión oral en un sentido pidaliano. Composiciones que hacen los monjes, las monjas, y que luego se van oralmente transmitiendo y a su vez se van retocando y rehaciendo conforme van de un convento a otro. Y también estudia ese enlace que hay dentro de los conventos entre lo popular, la lírica popular y la lírica culta, el romance y la lira. Él hace un estudio, un rastreo perfecto de lo que era la lira en los conventos carmelitanos. Bien, esto es lo general. Y este aspecto general es básico para entender lo individual, la poesía de San Juan. San Juan, cuando entra en la orden, se encuentra con este ambiente. Y esto es lo que explica gran parte de la poesía de San Juan. Además de que cuando él aborda a San Juan, él crea, no quiero desviarme mucho, pero bueno, voy a comentarlo brevemente. Dámaso Alonso veía a San Juan como un poeta que se podía estudiar, como él dice, desde las dos laderas. La ladera religiosa, la ladera no religiosa, laica, profana. Don Emilio crea un camino intermedio. Él dice que esas dos laderas se tienen que fundir en una. Y que San Juan no se puede estudiar sin la influencia ambiental, ideológica de Trento. Repito que él siempre tiene muy en cuenta el contexto social, y sin este ambiente carmelitano. Y por supuesto, digamos que lo profano y lo religioso, lo devocional en San Juan van íntimamente unidos, no se pueden separar. Y efectivamente yo creo que es la lectura más idónea sobre la poesía del santo. En el centro de estos movimientos de ida y vuelta, de lo general a lo particular, de lo particular a general, de estos movimientos, como él dice, psicosociológicos, está siempre el individuo, el ser humano, el creador. Y resalto, el innovador. Cito a Orozco. La obra de arte, escribe, es siempre debida en lo esencial al individuo, pero entre los determinantes y condicionamientos que actúan en la creación de éste, y entrelazados con los de carácter psicosociológico de época, está todo ese mundo de formas preexistentes y contemporáneas, todo un material artístico y literario hecho y en comunicación con lo público, que inevitablemente actúa sobre el que crea, aunque éste sea un gran innovador. Bien, la figura del innovador en el siglo de oro puede chirriar un poco, yo creo que es una de las grandes aportaciones suyas. No estoy hablando de originalidad, eso es otro concepto, un concepto que deriva directamente del romanticismo, es otra idea. Él habla de innovador. Y se aleja, por tanto, a ciertos estudios que tienen muy en cuenta, demasiado en cuenta a veces, los rígidos moldes de la imitatio, de la imitación.
Es decir, de la creación a partir de los paradigmas que ofrecen unos modelos muy determinados. Modelos que en el siglo de oro, pues lógicamente, como ustedes saben, vienen de la tradición grecolatina y vienen de los clásicos italianos. Y hay muchísimos sonetos de Garcilaso, de Quevedo, de Góngora, que están escritos al itálico modo, o están escritos imitando y recreando un poema de Horacio, de Virgilio, de cualquier otro autor. Bien, para Orozco no todo es imitación. Él asume la imitación, evidentemente, pero dice, no todo es imitación. Hay también una renovación dentro de estos autores. Uno de los ejemplos más palpables es Góngora. También Lope, con su arte de hacer comedias, que él lo estudia, y su teatro. Pero vamos a centrarnos en Góngora, en la nueva poesía y en la creación de Góngora de lo que para Orozco es el poema descriptivo, es decir, las soledades. Para él es un modelo único en Europa, las soledades. Y por supuesto, esa innovación, ¿dónde está? Pues en la poesía de San Juan. Una poesía singular y una poesía que incluso traspasa, como él mismo estudia, su época. Y la relaciona, esa poesía, sin lugar a dudas, con la poesía más moderna, desde los románticos ingleses, cita a Keats, hasta los poetas más contemporáneos como Juan Ramón, Valéry, Mallarmé, Rimbaud, e incluso la relaciona con la escritura automática. Pero es que también relaciona la cierta, digamos, prosa de Santa Teresa con la escritura automática. Ese escribir a borbotones como escribía Santa Teresa, una escritura casi oral, que parecía que estaba platicando con las monjas, y además por obligación, porque los confesores la obligaban. Él también la relaciona en un momento determinado, en su último libro sobre Santa Teresa, con la escritura automática. Pero sí es verdad que la relaciona con una pincelada, no entra demasiado, simplemente la apunta y dice, bueno, ahí queda. Y voy a entrar en otra cuestión que es básica dentro de la teoría de Orozco, que es lo que yo llamo la visualización de lo literario, o la orientación plástico-visual de lo literario. Cuenta su familia, y así está escrito, que cuando iban a misa de 12, en la catedral, y creo que esto es una anécdota muy significativa, por eso la destaco, don Emilio les decía, los cuadros también se leen. Hay que mirar un cuadro como quien lee un libro, y leer un libro como el que mira un cuadro. Esta vinculación entre arte y literatura, como digo, está en todas sus obras, y sobre todo lo pictórico, lo visual, etcétera, etcétera. No quiero insistir más en el tema. Pero voy a poner dos ejemplos. Dos ejemplos que no tienen nada que ver con la pintura, con la literatura, etcétera. Pero a mí me parecen muy significativos de lo que es la finura crítica de don Emilio. El primer ejemplo, cómo él estudia la partitura del Salmo 12, Palabras para un mundo de esperanza, profusamente anotada a mano por su compositor Juan Alfonso García. Yo no sé si él tenía conocimientos musicales para leer una partitura, no lo sé. Lo que sí sé es que él hace un lúcido análisis, extrae de las anotaciones del pentagrama significado, ideas, conceptos, como si estuviera analizando otro lienzo manierista. Parece que estaba visualizando la música. Es un texto magnífico. Lo leí hace unos días y perfecto. El otro ejemplo, cómo analiza la caligrafía de Lorca, en un artículo que él tiene sobre el ambiente cultural escolar de Lorca, del que escribe que en su escritura, en su caligrafía, se descubre una autocomplacencia en el dibujar su nombre. Y prosigue, como queriendo hacer de la letra no solo adorno, sino expresión lírica personal, que si alguna vez recuerda al bordado primoroso granadino, tan celebrado por él, por el poeta, en su historia de Don Alhambro, demuestra en general un sentido lírico-gráfico, lo que desarrollará como género poético, pictórico, después Alberti, y casi de caligrama, los caligramas del poeta francés Apollinaire.
Llamo la atención en lo que he comentado antes, las conexiones. Cómo conecta con absoluta naturalidad el bordado primoroso granadino con ese sentido lírico-gráfico, con el género poético pictórico de Alberti y luego con los caligramas. Ese gran angular que siempre nos ofrece en su escritura. Podríamos poner también ejemplos en los que coteja el estilo de Cervantes con el de Velázquez, que están en el barroquismo de Velázquez. Lo que sí es verdad que resalto sobre el barroquismo de Velázquez, aunque el estudio que hace sobre la hilandera es magnífico. Cómo él va analizando plano a plano dentro del cuadro con una nitidez. No hace falta ni siquiera una diapositiva para verlo, lo estamos viendo en la escritura. Todos los planos que aparecen entre la realidad y la ficción dentro de esa, lo que él llama aparente naturalidad y sencillez de Velázquez y también de Cervantes. Esa aparente naturalidad, porque luego la complejidad está en el estudio de Don Emilio, ¿no? La teoría de lo visual se aprecia en muchos momentos, pero yo voy a cristalizarla, centrarla en un concepto, en el concepto de la teatralidad, que él desarrolla en el teatro y la teatralidad del barroco, ensayo de una introducción al tema. Volvemos siempre a ese sentido de lo... Bien, para él lo barroco es un estilo dominado por lo visual y el concepto de teatralidad sobrepasa lo puramente teatral. Invade la ciudad entera, convierte la urbe en un espacio escénico, un espacio de representación, que evidentemente la ciudad como espacio escénico nos viene del Renacimiento. Hace unos días el profesor Sánchez Montes dio una conferencia sobre Carlos V en Granada y ya nos comentó cómo Granada se engalanaba, cómo se convertía en otro espacio escénico. Lo que sucede es que en el barroco se intensifica todo esto. La vida se convierte, según Don Emilio, en un teatrum mundi, en otro gran teatro del mundo. Y la teatralidad invade la sociedad entera. Él lo muestra con datos, cómo la teatralidad llega a los palacios, a las representaciones palaciegas, a los jardines reales, a las plazas, a la arquitectura de los templos. Hay templos, y ahora pone ejemplos de ellos, que están construidos como si fuera un teatro, de manera que el centro es el altar. Esta teatralidad se da también en las actitudes dramáticas del predicador, que él lo relaciona, vuelvo a las conexiones, esta actitud dramática del predicador barroco las conexiona con el aparte y el soliloquio del actor en escena, en la arquitectura fungible de la época, la arquitectura efímera e incluso en los emblemas. ¿Con qué? La finalidad de esta teatralidad no es más que una, es incorporar al espectador dentro de la obra, pero aún más, a conmoverlo, a atraparlo por medio de los sentidos, según Don Emilio, siempre estoy citando a Don Emilio. Dejar suspenso al espectador con lo maravilloso, o con un término que él destaca mucho, lo monstruoso, pero lo monstruoso como sinónimo de maravilloso. Bien, y de aquí se desprende un concepto que también está muy dentro de la teoría de Orozco, un concepto muy curioso, que es el desbordamiento expresivo. Don Emilio no dice nunca lo que es el desbordamiento expresivo. No voy a entrar en el tema del desbordamiento, ¿no? Simplemente anoto esto. Él nunca dice qué es el desbordamiento expresivo. Y él incluso el desbordamiento expresivo lo aplica tanto a Góngora como a Santa Teresa, por ejemplo. Pero sin embargo es fácil rastrear lo que es el desbordamiento, según Orozco, a lo largo de su escrito. Y cuando uno llega a rastrearlo, logra entrar en un mundo absolutamente coherente, en una definición perfecta. Pero ya os digo que nunca llega a definir lo que para él es el desbordamiento, pero sí lo está utilizando continuamente. Vamos a ver dos cuestiones que son también básicas
dentro de esta teoría barroquista de don Emilio, que es el granadinismo, la conexión entre el granadinismo, además estoy utilizando su propia palabra, y el barroquismo. El profesor Orozco desde su juventud entró de lleno en el ambiente cultural de Granada y, entre otros, de las manos de Antonio Gallego Burín. A mí me hubiera gustado haber escuchado la conferencia de don Antonio Sánchez Triguero sobre Gallego Burín, pero cuando llegué estaba todo lleno y me tuve que comer. Además me interesaba mucho por esto que comento. Bien, él asiste, don Emilio asiste a las reuniones selectas en la Villa Paulina del profesor Alfonso Gami, lo mismo que también asiste al primer concurso del Cantejondo, esto lo relata él, en la Plaza de los Aljibes, en el 22, a la resurrección de los autos sacramentales, con el Gran Teatro del Mundo en las fiestas del Corpus Christi del 27, así como presenció la representación del retablo de Maese Pedro bajo la dirección de Falla en el desaparecido Coliseo Olimpia. Y asistió igualmente a la representación de Mariana Pineda por la compañía de Margarita Sirgun en el Cervantes. Incluso él comenta que en un momento de la representación él mismo arrancó a aplaudir, emocionado, y arrastró a todo el teatro en el aplauso. Eso lo comenta. Y ya que estamos comentando o evocando a Lorca, Emilio Orozco relata dos momentos, dos encuentros con Lorca. Un momento personal y otro dentro de un escenario muy concreto. El momento personal se dio en el paseo del Salón, y él lo relata un día de otoño. El poeta dice, venía con el cuello envuelto con una bufanda de punto de colores brillantes. Y contó el poeta a don Emilio y a sus acompañantes que regresaba, dice don Emilio, borracho de sol y entusiasmo de una excursión a Guadix, y que Lorca estaba sorprendido por, y cito a don Emilio, la impresión que le había causado contemplar a una humilde niña en la puerta de una cueva que le había mirado fijamente con unos ojos tristes de mula. La figura ojos tristes de mula es netamente lorquiana. Él no pone comillas, pero yo estoy casi seguro de que es lo que oyó, es lo que recuerda y es lo que traslada al escrito. Ojos tristes de mula. Ese es uno de los encuentros. El otro encuentro fue en una balada en el pequeño Carmen de García Carrillo, en el Albaicín, y allí volvió Orozco a oír a Lorca, Recitó, dice, tocó el piano y cantó. Con voz, la define, plena y potente. Nuestro profesor tuvo la suerte, la satisfacción de escuchar esa voz hoy desconocida, de la que aún no contamos con algún registro fónico, ¿no? Allí, en el Carmen de García Carrillo, Federico interpretó la Gran Polonesa de Chopin, recitó una albada de Gañanes y dice Orozco, nos hizo sentir y comprender con su ejemplo y su apasionada glosa lo que es la poesía popular como poderosa poesía esencial. Poesía popular, poesía esencial. Cuando yo leía este texto me recordaba a sus propios estudios sobre San Juan de la Cruz. Cómo San Juan de la Cruz recoge la poesía popular y la convierte en poesía esencial. Y eso lo dice Orozco. Bien. Para él, los dos grandes amores, y él lo confirma, lo dice así, son Granada y el barroco. Es decir, una idea estética, el barroco, y una realidad física y cultural, Granada, histórica. Esta ciudad, dice, ha sido otra constante atracción en mis aficiones artísticas. No se puede separar de la obra de Orozco, yo creo que son dos grandes pilares, el granadinismo y lo barroco. La realidad física de Granada, evidentemente, él la refleja en el paisaje, que tiende, como él mismo dice, al barroquismo, a la expresión barroca. Y cita, el paisaje de Granada es un paisaje que asombra y halaga, verdadero pacto de los ojos. Exige ser contemplado, que pide galerías, barandales y miradores. Esto es, pide continuidad en la contemplación y, en consecuencia, no la visión espectacular, sino la contemplación en intimidad,
en la quieta soledad. Atraer a lo próximo e interior las bellezas que atraen. Incorporar a la intimidad del diario vivir la naturaleza, el cielo, el paisaje, todo que se contempla. Es un paisaje que para él pide ser eternizado por la escritura, por el arte, y un paisaje que integra como poco arte y naturaleza. Y este sincretismo está perfectamente simbolizado en la figura, en el espacio del Carmen. Para él el Carmen es lo más representativo del paisaje granadino. Dice, no encontraremos nada tan expresivo de su característico sincretismo de arte y naturaleza como el Carmen. Él, en el estudio de Introducción a un poema barroco, hay un capítulo del 55 sobre Soto de Rojas y el Paraíso Cerrado, hay un capítulo que titula precisamente así, Granadinismo. Y luego más adelante, en 1964, en el poema Granada de Collado de Hierro, hay otro capítulo que titula Barroquismo y Granadinismo. Ya vincula los dos conceptos. Bien, para don Emilio, las características de lo barroco granadino, es decir, del artista del siglo XVII, no olvidemos esta perspectiva, las características más importantes son tres. La primera la extrae de las ideas plasmadas por García Lorca en la conferencia ofrecida en el Ateneo en el 26, en octubre del 26, sobre la Silva de Soto de Rojas, que Lorca la consideraba la más exacta definición de Granada. Ahí Lorca resalta lo pequeño, ¿no?, lo diminuto, como una de las características de los granadinos, esos bordados que hablaba anteriormente don Emilio a propósito de la firma de Lorca. Y este gusto por lo diminuto, por el preciosismo, está evidentemente como primera característica del artista barroco, está en Soto, que le gusta incluso la construcción fragmentada en sus poemas mayores. Hay un poema de Soto que se titula justamente así, Fragmentos de Adonis, la fragmentación. También está lo diminuto, dice don Emilio, en nuestra estatuaria barroca, pone como ejemplo a Alonso Cano, a Pedro de Mena, a José de Mora, y en manierismo y barroco se fija en las descripciones de Fray Luis de Granada, en las que hace en Introducción al símbolo de la fe. Descripciones de lo pequeño, de las hormigas, de los pétalos, de las flores, ¿no? Dice, eso es propio de los granadinos. Los bodegones de Sánchez Cotán. Y, muy importante, en dos artículos que tiene sobre Mena y sobre los hermanos García, él dice que dentro de la estatuaria granadina una de las características son las imágenes de media figura. Imágenes que podemos verlas ahora me imagino, en la exposición que hay de José de Mora. Imágenes de media figura que están cortadas de pecho a cabeza. Y él puntualiza que estas figuras, estas imágenes de media figura, están hechas así para la visión próxima, para impresionar o mover a devoción con más fuerza. Imágenes que deben de estar en lugares muy reservados de la casa, para la contemplación en soledad, para la devoción en soledad, bien en el convento o en la iglesia, y que no son imágenes, obviamente lo especifica también, para ser sacadas en procesión, todo el espectáculo barroco de la procesión. No, son imágenes que invitan al intimismo, al preciosismo, a lo pequeño, a la devoción, a la soledad. La otra tendencia del artista barroco, la segunda tendencia, sería la tendencia idealizadora, que se determina por estar exenta de expresiones y temas populares, por la ausencia de la visión realista y vulgar, lo que es cotejada en el sentido de distinción y elegancia con el arte de Soto de Rojas o Alonso Cano. Y ya por última, la última característica, que ya está de alguna forma apuntada, es la visión de un paisaje, ya citada, como digo, que tiende a la contemplación, a la espiritualización. La presencia de los granadinos, como digo, está en toda la obra de Orozco. Hay dos libros que lo resumen, voy a decir uno nada más, Granada en la poesía barroca. No lo voy a comentar. Trata de todos los textos poéticos que describen a la ciudad de Granada. Además dice que es la ciudad más descrita dentro de nuestra literatura.
El otro libro, bueno, lo voy a decir, es Amor, Poesía y Pintura en Carrillo de Sotomayor. Comentario e investigación en torno a un poema inédito de Carrillo de Sotomayor sobre un retrato a lo divino de la hermana del duque del Arco, hecho por el pintor granadino Pedro de Raggi. Y luego los granadinos se filtra por toda su obra. Relaciona a Alonso Cano con la edición primera de las poesías de Quevedo. Alonso Cano está como ilustrador en la primera edición de Quevedo. Destaca la presencia de San Juan de la Cruz en Granada y sus composiciones, aquí en El Carmen de los Mártires. Se adentra en la opinión de Américo Castro sobre los plomos del Sacromonte y la primera parte del Quijote, y discute ciertos aspectos de la teoría de Américo Castro. Detesta a los plomos de Sacromonte en la primera antología culta que hay de nuestra literatura, Flores de Poetas Ilustres de España, de 1605, de Pedro Espinosa. Estudia la Alhambra en la poesía barroca, etc. Ahora bien, Orozco, a pesar de su amor por Granada, a pesar de destacar las bellezas de Granada, nunca cae en la mitificación localista. Por el contrario, él ve unos peligros dentro del localismo granadino y los dice, los expresa. Advierte con bastante sagacidad de ese peligro que acecha a quien se entrega, estoy citando, a cualquier labor de creación artística en Granada. No es otro que el de quedarse en la superficie de lo atractivo y colorista, dejándose llevar por la obnubilación de una ciudad que envuelve al artista y al poeta si no sabe adentrarse en ella. Cuando dice adentrarse en ella se está refiriendo al alma, lo que él llama el alma de Granada, la esencia de Granada. Lo mismo que hablará del alma del barroco, la esencia de los barrocos. De lo aparente a lo profundo. Esa esencia, esa profundidad, esa hondura, es lo que siempre tiene como meta dentro de sus investigaciones. Y por supuesto eso también está dentro del individuo. Todo lo contrario, este peligro, es todo lo contrario de lo ocurrido con San Juan, dice Soto de Rojas, Alonso Cano, García Lorca o Falla, que supieron y lograron concebir una obra escuchando, cito, no los clamores de la calle ni las voces de la gente, sino esa voz íntima de la soledad sonora del alma y el paisaje granadino. Orozco no concibe la visión del paisaje granadino e incluso del paisaje en su amplio sentido sin esa nota, y también estoy citándolo, esa nota sutil, escondida, de misterio, melancolía y espiritualidad. Es siempre la misma trayectoria, de lo aparente a lo profundo, al alma, a la esencia. Cada vez que estudia cualquier tema, etc., y sobre todo el tema del paisaje, ¿no? Bien, esta es la visión, además nunca mejor dicho, en el caso de Orozco, que don Emilio nos da de Granada, de la literatura, el arte y el barroco, de lo que amó, de lo que creía y de lo que admiraba, ¿no? Y ya finalizo la charla. Con esta charla tan solo he hecho pues una mera introducción, una serie de notas apresuradas, breves, sueltas, como diría don Emilio, para resaltar esa permanente lección, ese rayo verde que nos ofreció el profesor catedrático don Emilio Orozco Díaz, con su presencia, con su escrito, con su sabiduría y con su humanismo. Muchas gracias por su atención. Enhorabuena. Una explosión de vida interior que tú has transmitido, no la tienes, no la puedes transmitir.
pierdes las gafas porque las tienes, si no tienes gafas. Pero si no tengo grasa, no, no Esa veis. explosión que has transmitido, tan llena de vida, porque estás enamorado del personaje. Mi papá me hablaba mucho de Don Emilio Orozco, y Manuel Orozco, que era psiquiatra, que escribía muy bien en Ideal, su hermano. Sí, sí. Entonces, claro, esa explosión que tú has transmitido, además de los conocimientos, ese entusiasmo que tú has transmitido, que se marcaba el silencio, que nos has tenido en vilo. Y claro, cuando has dicho, que es hermosísimo, es que no es manierista, es que Rafael, los genios no son de nada. Tú ves a Rafael en la piedad que la hizo con menos de 30 años y ves las últimas piedades de Rondanini y te dice que son de Chillida, se adelanta 4 siglos. Los genios no son de nada, no son manieristas, no son barrocos, no, son todo. Entonces lo he ido transmitiendo, bueno, y el paisaje de Granada, una maravilla. Muy bien, muchas gracias, Julita, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ignacio, por tu extraordinaria disertación. Les quiero informar que esta jornada del ciclo en recuerdo es, digamos, por decirlo así, la primera parte que tendrá su continuación dentro de unos meses con otro acto en recuerdo en esta ocasión, de los dos hermanos Emilio Orozco y Manuel Orozco Díaz, a la que desde ya quedan invitados, seguramente será hacia marzo aproximadamente. Bien, pasamos al turno de preguntas. Y como vamos mal de tiempo, me van a permitir decirles suelo cuando llega a esta fase de los actos repetirlo, seguramente muchos de ustedes me lo han oído ya en alguna ocasión. Fue el propio José Ignacio Fernández Duñaz quien una vez me comentó que el mago Miguel Aparicio había ideado un término lleno de gracia, de ironía, de precisión, que era el término el rebañaconferencias. Con este término quería Miguel Aparicio expresar o identificar a ese típico, prototípico personaje asistente a las conferencias que, aprovechando el turno de preguntas, se extiende tanto que da su propia conferencia. Entonces este término absolutamente genial, ideado por Miguel Aparicio, les ruego que por favor no caigamos en el rebañaconferencialismo y seamos breves, precisos y sintéticos en el turno de preguntas o de comentarios que quieran hacer, anécdotas o lo que quieran comentar. Por favor, Guillermo, habías pedido la palabra. Yo voy a rebañar un poco, lo siento. Pero en primer lugar, claro, quiero agradecer al Centro Artístico y a Ignacio, especialmente la magnífica lección magistral, la magnífica clase que nos ha dado hoy. Como habréis visto, algo que también decía mi padre, y es que la enseñanza es un arte escénico, y él ha representado magníficamente hoy su función. Por otra parte, solo deciros otra cosa, en cuanto al Rayo Verde, yo recuerdo que en la película La luz más prodigiosa de Miguel Hermoso, en la que elucubra sobre esa idea de que Lorca sobrevivió y quedó en la ciudad, al final él se va al Cerro de San Miguel a buscar el Rayo Verde, y si veis la película tal vez lo localicéis. Entre algunas de las anécdotas que yo no me resisto a no rebañaros, hay dos que a mí yo las recuerdo muy bien. Una fue cuando en verano, una mañana temprano, apareció en casa este autor que está Martín Recuerda, con su sobrino. Llegaron a eso de las 9 de la mañana para evitar el calor, y ya estaba la tesis finalizada. Yo estaba en la terraza oyendo la conversación, y entonces dice mi padre: bueno, vamos a ver, yo aquí solo le tengo que decir ya una cosa, y es que en el Dramatis Personae, estamos en los años principios de los 70, ahí pone a ver Francisco Blanco Bahamonte, el gran cabrón, Carmen Polo de Franco, la gran barragana, Carmen Franco Polo, otra barragana. Dice mi padre: yo no tengo nada que discutir a esto.
Pero le digo una cosa, que el problema es que nosotros vamos a la cárcel. Esto se lleva allí, esto le van a dar parte, el gobernador civil va a ir a la policía por mí y nosotros vamos a la cárcel. A mí ya me da igual a mi edad y a la cárcel, no tengo problema. Me llevo 1000 libros, dice, pero hay un problema más gordo. Y el otro que era un inocente. Sí, don Emilio, ¿y cuál es? Dice, que no se lee la tesis. Y la segunda fue cuando un día unos amigos míos, éramos muy jovencillos, empezaban a escribir, y ya son escritores muy conocidos, pues me dijeron, hombre, dile a tu padre que daríamos unas cosillas que hemos escrito, si las puede ver. Y yo, mi padre, que yo sé que eso le cansaba un poco, se lo dije, y me dijo, bueno, pues no pasa, son amigos tuyos, nada, pues, además creo que uno es alumno, pues que vengan. Y cuando fueron, yo le dije, luego, papá, no sé si tal, y me dijo, mire, hijo mío, yo me acuerdo perfectamente de cuando yo fui a Inglaterra la primera vez y me presentaron a Marcel Batallón. Y me dijo, Orozco, usted ha hecho la tesis sobre la Celestina. Y mi padre se quedó y dijo, cuando yo vi cuenta de que un señor de esa categoría, un intelectual de esa talla, había leído la tesis de un modesto profesor adjunto de una universidad de provincia, me di cuenta de que nunca puedes despreciar a nadie, que a todos tienes que entenderlo y a todos tienes que leerlo, más o menos. Y efectivamente, luego Juan Calatrava, que por cierto se ha excusado no poder venir hoy, me dio un libro de mi padre que había comprado y mi padre le puso a mi joven colega. Yo le di el libro y se le saltaron unas lágrimas. Digo, ¿qué pasa, Juan? Dice que me ha dicho que soy su colega. En definitiva, yo lo que sí quería deciros es que los escultores dejan para el pasado y para el futuro sus esculturas, los pintores sus cuadros. Incluso, si recordáis la magnífica película Fahrenheit 451, se queda el mito de los hombres libres. Pero lo mejor que dejan personas como mi padre y como muchos de los que estáis hoy aquí son sus discípulos, sus lectores, sus alumnos. Tengo yo un libro de una señora que pone una primera edición de un libro, mi padre dice, un libro de un profesor maravilloso. ¿No? Yo creo que esa es la mejor obra que dejó mi padre y que muchos vais a dejar. Las personas que hoy estáis aquí y las que vosotros también dejaréis. Muchas gracias por haber venido. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguien quiere intervenir? Yo es que me pasa que creo que tengo el récord de relaciones, de aprendizaje y de docencia con, no solo con don Emilio, sino con don Orozco. Primera parte, Orozco le dio clase a mi padre en el Instituto Ganivet, que era el nuevo instituto mixto que creó la República, ¿no? Y ahí, por ejemplo, él recuerda que le dieran una clase sobre marinero en tierra, que probablemente estaba saliendo ese año. Después, mi padre hizo la tesis con don Emilio Orozco. A mí me abrió los ojos a la literatura, a pesar de estar en mi casa, de Ana Orozco. Su hija en el instituto, en el cual nos leyó un día, leímos entre todos, mientras no nos doblábamos de risa, los funerales de la mamá grande de Gabriel García Márquez, que no teníamos, claro, Ni idea. ni nadie. Después, don Emilio me dio clase a mí en la facultad, en la que estaba de compañero con Victoria Orozco, que a su vez se casó con otro compañero, Javier Martínez Abad, y tuvieron un
hijo al que yo ya le di clase en la universidad. De manera que creo que tengo el récord de toda esta trama y creo que algún eslabón se me olvida. Sí, se le olvida que participó en cesta y puntos, siendo la entrenadora del equipo mi hermana. En televisión española. Sí, sí. Cosas peores. ¿Alguna pregunta más, algún comentario más, alguna anécdota que quieran contar? Ha sido excepcional. Siempre a José nos deja con mucho recuerdo. Ha sido muy emotivo. Muy emotivo. Son los recuerdos que yo también tengo de don emociona Emilio. Para ver mí fue... ¿Cómo deja? Mira, yo hay una cosa, siempre lo he dicho, en este mundo de la literatura, lo que más me interesa son las personas al final. Y cuando uno hace recuentos, yo me quedo con las personas, siempre. Ya me da igual que sean profesores, que sean poetas, que sean autores de teatro y tal. Todo eso se desvanece. Y al final siempre me queda. Aquí hay algunas personas a las que estoy aludiendo. Pero don Emilio fue de esas personas. Luego está su categoría intelectual, indudablemente. Y te lo estaba diciendo a ti, Ana, que mi relación con él era una relación distante. De alumno, un simple alumno, con un gran profesor, y ya está. No tuve una relación personal. Él conocía a mi apellido, yo sé que había una relación en los hotelitos de Belén, Claro. entre vuestra familia y mi familia, y me contáis, sobre todo mi tío Pedro Claro, Mich, claro. ¿no? Que yo alguna cosa te he comentado, ¿no, Guillermo? Del tema. Él no me dijo nunca nada, y yo por vergüenza tampoco le dije, mire, que yo soy de los Duñás de toda la vida, ¿no? Nada, ¿no? Y es eso, don Emilio, para mí es de esos lujos que pasan por tu vida y te enseñan literatura y te enseñan vida, que eso es lo que me interesa. A mí cada vez la literatura me interesa menos si no está vinculada con la vida. Y ahora cuando estoy leyendo a don Emilio, es que a ver que la literatura, según él, está siempre vinculada con la vida. Eso es lo que me interesa. Y es uno de los regalos, uno de los Antonio lujos. siempre Sánchez Triguero, que nos lo hace recordar también muchas veces. Bueno, y Antonio es uno de mis maestros, y en el mismo sentido que estoy diciendo Sí, ya de lo don sé, Emilio, sí, ya. como maestro que me enseñó, además, ¿te acuerdas que te lo comentaba y lo digo aquí públicamente? Nos enseñó a leer en libertad los textos, en sus clases. Eran clases muy distintas a las de don Emilio, era otro estilo, etc. Pero era otra visión, era otro horizonte, y eso es lo que me enriquecía en la universidad. Y luego ya dentro de la academia, haber tenido el lujo de haber trabajado con él dentro del equipo de gobierno y él como presidente, pues también me está dando otra lección no ya de gestión, de vida, ¿no? Y eso es lo que me interesa. Al final, la literatura se queda aquí. Las personas no. Las personas se recuerdan. Bueno, las obras literarias, pero bueno, ¿qué obras literarias se recuerdan? Las que va puliendo el tiempo, y esas son habas contadas, como diría un castizo, ¿no? Muchas gracias. Como decía, Muy bien, a ustedes. muchas gracias a todos y hasta la próxima.